Bienvenidos a otra audición del programa de enseñanza bíblica conocido como Visión para Vivir. Para los poderosos y orgullosos, Dios tiene reservados experiencias devastadoras que le enseñarán a humillarse ante la mano poderosa de Dios. ¿Es usted uno de ellos? Naamán era el capitán del ejército sirio y sin duda tenía muchas medallas colgando de su uniforme. Era un hombre respetado y un valiente guerrero. Después de vencer a muchos enemigos, Naamán finalmente se encuentra frente a un enemigo devastador. Era una enfermedad incurable. Nadie podía ayudarle, solamente aquel que hace lo que es imposible, posible. Le invitamos a abrir su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, para estudiar con nosotros el mensaje titulado El militar cuya lepra fue curada. Dios se complace en traer a nuestras vidas hombres y mujeres, a veces desde miles de kilómetros de distancia, para ministrarnos. Él se complace en usar diferentes medios para tocar el corazón que está buscando y sufriendo de soledad, y de hacer que se crucen nuestros caminos con alguien que necesita aliento, ayuda, para que se le dé ánimo, que se cultive una amistad entre personas muy distintas, y que esa amistad crezca hasta ser una relación íntima, y ver la vida espiritual de uno profundizada por esa amistad, y ver nuestro andar con Cristo fortalecido. No me cabe duda de que así ocurrió con Pablo y Timoteo, con Silas y Bernabé, el doctor Lucas. Ciertamente fue así entre David y Jonatán y muchos otros en las Escrituras. Y doy gracias a Dios, porque Él no ha dejado de seguir haciendo esa obra grandiosa en las vidas de unos y de otros. Lo sigue haciendo. También agradezco al Padre Celestial por la Iglesia de Jesucristo. Esta iglesia que Él ha levantado de tantas diferentes caras, de tan diferentes expresiones, culturas, idiomas. Incluso me alegra, se lo digo sinceramente, me alegra que existan diferentes denominaciones. Me alegra que exista variedad. Sin embargo, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Lamentablemente algunos se enfocan en las cosas que les separan, pero tenemos que amarnos. Es triste que muchas veces los cristianos nos dedicamos más a pelear en lugar de darnos la mano y marchar siguiendo al compás que marca Cristo y sentir en esa marcha un propósito y un objetivo eterno. Dios nos ministrará por medio de su palabra en los minutos que siguen, estoy seguro. Así que, amigo y amiga oyente, abra su corazón y cierre su mente a toda distracción para que pueda aprender más de los caminos de Dios. Para preparar nuestra mente para estudiar otra historia del Antiguo Testamento. Esta historia, estas vidas, que nos dejan marcas maravillosas. Quiero que tome su Biblia, si puede hacerlo, y busque Isaías capítulo 55. He seleccionado unos versículos que se hallan en el corazón de este capítulo, los versículos 6 al 9. Escuche cómo dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. De paso me acuerdo de estos versículos de memoria porque muchas veces los repetí en las calles de Chile cuando predicábamos al aire libre. Salíamos en grupos pequeños a predicar. Por un momento como un muchacho con vergüenza, ahora con nostalgia. Cuando repetía en voz alta mientras caminábamos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Observe en primer lugar que estas palabras se dirigen a los que no conocen al Señor Jesucristo. Están procurando hallarle, están buscando. Estas palabras se dirigen a los que están buscando. Y empiezan con un mandato. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Son palabras que están dirigidas a personas que están buscando y que de alguna manera llaman al Señor.
En segundo lugar, noto que estos versículos ofrecen tres cosas al que busca. Primero, una invitación a buscar, a llamar. Lo vemos en el versículo 6. Después, estos versículos ofrecen una advertencia. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esta es la advertencia. Lo que esta afirmación implica es que si no se lo hace hay que pagar un precio, hay consecuencias. Pero hay una invitación, una advertencia, después un par de promesas que vemos al final del versículo 7. Dios tendrá misericordia, Dios será amplio en perdonar. Así que estos versículos le ofrecen tres cosas al que busca: una invitación, una advertencia y un par de promesas. Ahora, en tercer lugar, Dios aclara que hay un factor de sorpresa al venir a Él. Veo esto en los versículos 8 y 9. Hay un factor de sorpresa al venir a Jesucristo. Y la mayoría de nosotros, en nuestro estado sin salvación, no sabemos de qué se trata. Es más, algunos todavía estamos aprendiendo cuán sorprendente puede ser en realidad andar con Dios. La sorpresa: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Estas son las palabras de Dios. Dios no piensa como la humanidad piensa. Mis caminos no son vuestros caminos. Así que su plan es diferente, muy diferente a nuestro plan. ¿Cuándo entenderemos bien esto? Ahora, esto resulta realmente en maneras prácticas. Permítame interrumpir nuestro pensamiento con una ilustración. Nuestro anhelo como padre fue siempre, ¿cierto?, tener una hijita. Pero el Señor nos dio 4 varones porque sus designios no son los nuestros. Sus planes vencen a los nuestros. Bueno, Él nos ha traído al momento en que nuestro hijo mayor nos va a dar una nieta. Vamos a tener por primera vez una niña. Esto es maravilloso. Pero el Señor hizo lo que Él quiso, cuando quiso, como quiso, porque Él es soberano. Otra ilustración. Siempre rechacé la idea de llegar a ser un pastor. Vi sufrir lo suficientemente a mi padre como para desear evitarlo a toda costa. Rechacé la idea. Me rebelé ante aquella idea por algunos años. Pero Dios tiene un extraño sentido del humor. Él siempre está lleno de sorpresas. Así que Dios, en su inmenso amor, me llamó, aunque yo no quería. Le dije al Señor en algunas ocasiones: yo no quiero tener una iglesia de 200, 300 o 1000 miembros, y cada uno da una pequeña cantidad de dinero y creer que es dueño de todo mi tiempo. Esas fueron mis palabras al Señor muchas veces. Yo no quiero tener 300, 500 jefes. Prefiero tener en mi trabajo un solo jefe, y no 500, 200, 300, dependiendo del número de miembros de la iglesia. Se lo dije al Señor, claramente. Señor, yo no quiero ser humillado por la gente. No quiero sufrir la ingratitud de aquellos que uno sirve con amor y que les encanta que les den, pero no les encanta dar. No quiero sufrir con aquellos que les encantan ver virtudes en uno, pero ven un pequeño defecto y prácticamente lo crucifican. Eso le dije al Señor: no quiero ser pastor nunca. El Señor me sorprendió. Él me llevó al final de la cuerda y me llamó. Es posible que usted haya llegado al final de su cuerda y el Señor está conduciendo su vida por donde Él quiere. Le sorprenderán los caminos del Señor. Lo bueno de esto es que sus caminos son buenos. No son nuestros pensamientos ni nuestros caminos, pero sus caminos son buenos. El objetivo de Dios no es derribarnos, sino levantarnos, elevarnos. El objetivo de Dios no es arrinconarnos y escondernos, es sacarnos de los rincones y usarnos. No obstante, todo es un proceso. Todavía está uno metido en un mundo que es diferente al nuestro. Allí está ocurriendo algo que es sorpresa a veces para nosotros. Ahora, estoy diciendo todo esto basándome en Isaías 55, para prepararnos para una historia que se halla relatada en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Las palabras de Isaías 55 regresarán para hacer impacto en la vida del hombre que vamos a estudiar hoy. Toda historia tiene su escenario, así que, como toda joya tiene un engaste o su collar o pulsera para poder apreciarla, el escenario de esta historia es fuera del ordinario. Tal vez no es claro para algunas personas. Antes de entrar en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, comprendamos que hay una guerra que se está librando. No se trata sencillamente de una guerra fácil, puesto que ninguna guerra lo es. Es una guerra interna dentro de una nación. Es una nación en guerra consigo misma, es una guerra civil.
Es la peor guerra que jamás se puede librar. En los Estados Unidos la guerra civil se libró en 1861 hasta 1865. Las guerras se libran con armas, municiones, balas, armamentos. La peor guerra de todos los tiempos es la que se libra ahora con respecto al aborto. Esa es la peor de todas. Está cobrando más vida que cualquier otra vida en la historia del mundo. Es la peor. Israel ha vivido como nación por años, 120 años, bajo 3 reyes diferentes. Primero Saúl, luego David y entonces Salomón. Y debido a la debilitación en la vida espiritual de Salomón, cuando murió su hijo, no andaba con el Señor. Antes de que pasaran algunos meses, la nación que había estado unida por más de 100 años se dividió. La mayoría de las tribus se hallaban en el reino del norte, Israel. 2 de las tribus formaron el reino del sur, Benjamín y Judá. Se les conoce ordinariamente como Judá. La escena que estamos mirando entonces tiene lugar en el reino del norte durante la guerra civil hebrea. Es un tiempo de aflicción, es un tiempo problemático. Es un tiempo durante el cual Dios obraba principalmente mediante sus portavoces, a quienes se conocía como los profetas. Hay diferencia entre el profeta de entonces y el profeta actual. Las circunstancias también tenemos que entenderlas muy bien. En ese entonces el profeta hablaba, en el sentido técnico de la palabra, lo que llamamos ex cátedra. Observe esto. Dios hablaba a través de ellos. Dios elegía determinadas palabras para que ellos proclamen el mensaje de la palabra de Dios. Así que Él elegía hablar a través de ellos. La palabra de Dios no estaba completa, recuerde. Y cuando un profeta declaraba la palabra de Dios, si era un profeta verdadero, no cometía errores en su declaración. Ahora no estoy hablando de que como ser humano no cometía errores en sus conversaciones. Pero cuando Dios quería revelar algo, Él lo revelaba, sin errores. Sus profecías eran exactamente como el oráculo divino hubiera sido escrito. Con frecuencia, pusieron sus profecías por escrito. Y entonces estos escritos llegaron más adelante a formar la Biblia que hoy amamos y leemos. Ese portavoz en particular estaba por lo general en contraposición con sus tiempos, mayormente en la era que contemplamos. El profeta era Eliseo. El principal profeta en la primera parte del período de los reyes fue Elías. Así que leemos de él en el primer libro de Reyes. Ahora, Elías ya ha salido de la escena. El profeta en ese momento es Eliseo. Eliseo anduvo en los caminos de Dios. Recuerde los caminos de Dios, aquellos caminos que son diferentes y mucho más altos que los del hombre. Así que Eliseo tenía que hallarse en contradicción en sus tiempos. De paso, debo decir que esto todavía ocurre. La gente que anda con Dios marcha a contrapelo con el mundo. Así es. ¿No recibimos del mundo las señales? ¿No estamos marchando al compás del mundo? ¿No le presta al mundo atención para recibir dirección y consejo? Espero. A decir verdad, resistimos el consejo del mundo al aprender cómo vivir nuestras vidas. En ese sentido, nos parecemos a los primeros profetas. Eliseo es el hombre que notamos aquí. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, tenemos la historia de un milagro. Aquí el personaje principal es un hombre. Su nombre es Naamán. La pregunta que surgiría sería, ¿era él un hebreo del reino del norte o un judío del reino del sur? Recuerde que el escenario de esta historia es el reino del norte. Pero Naamán no es hebreo, es sirio. Esto es importante recordar al leer hasta el final ese primer versículo, como lo veremos en unos momentos. Así que comprenda que se trata de un oficial militar sirio que no es salvo y que sirve al rey de Siria, Ben-Hadad. En este relato no se lo menciona, pero se sabe de él en otros pasajes en el libro de Reyes. Escuche lo que dice la Escritura. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima,
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Note en primer lugar que Naamán era un hombre orgulloso. Leemos que era general del ejército del rey de Siria. Alemania durante la Segunda Guerra Mundial tenía un cargo conocido como el comandante de campo. De cuando en cuando usted leerá del comandante de campo Rommel o de otro. Pienso que Naamán se hallaba en ese rango. Era responsable por una de las secciones de la guerra en esos tiempos. Era un oficial de lo que llamaríamos de alta alcurnia. Leemos también que era varón grande delante de su señor. Varón grande delante de su señor. Evidentemente, Ben-Hadad el rey de Siria y Naamán pasaban mucho tiempo juntos. Había respeto mutuo, por cierto, entre el rey y este general de su ejército. La tercera cosa que podemos decir es que gozaba de gran respeto. Dice que lo tenía en alta estima, era un hombre honorable. En cuarto lugar, leo que había sido un instrumento para preservar la paz. El hombre era también un guerrero valiente. No era un general de mecedora que se queda a la retaguardia. Era alguien que probablemente participaba directamente en las escaramuzas y batallas. Me imagino, llevando un poco más adelante mi imaginación, que tenía las cicatrices de la guerra. Pero, dice el texto, esa palabra cambia todo. Después de exponer lo que era Naamán, el otro párrafo comienza, pero, y eso cambia todo, pero leproso. Es más, el término adversativo, pero, no se encuentra en el texto hebreo. Así que literalmente se leería, era este hombre valeroso en extremo, leproso. La expresión gramatical tiene la intención de ser abrupta. Es extremadamente abrupta en el texto original. Este hombre era valeroso en extremo, leproso. Se supone que el término grita desde el pasaje, leproso. No se podía curar. Era terminal, por supuesto. Ahora, si hubiera sido hebreo, hubiera sido un proscrito desde el momento en que apareció la lepra. Pero recuerde, era sirio. En el muy erudito comentario del Antiguo Testamento, escrito por los teólogos alemanes Kehl y Delitzsch, dicen respecto a este pasaje del segundo libro de Reyes, aquí hay una ilusión en cuanto a la diferencia en que los sirios, aquí hay una alusión en cuanto a la diferencia en que los sirios e israelitas consideraban a la lepra. Mientras que en Israel se excluía a los leprosos de la sociedad humana, en Siria un leproso podía incluso ocupar un cargo muy elevado en el Estado y estar en íntima asociación con el rey. Esto ni siquiera se oía en Israel. Cuando usted se enfermaba con lepra, se le expulsaba del campamento, se le expulsaba de la ciudad, se le trataba como un proscrito. Pero eso no ocurría en Siria. Así que aquí lo vemos envuelto en la trama y tejido de la vida, en contacto con diferentes personas, y de la noche a la mañana se encuentra enfermo de lepra. Existen muchas sorpresas en la vida. En ciertas ocasiones los padres ni se imaginaban, y de pronto se dan cuenta que nuevamente llegará otro hijo. En algunos casos la sorpresa es difícil de aceptar, pues le anuncian una grave enfermedad. Es esa clase de sorpresa abrupta la que se recibe al leer el final del versículo 1. Leproso. Es como si estuviera muerto. Terminal. Ni siquiera puedo imaginarme cómo se sentiría el hombre la mañana en que se estaba vistiendo y comenzó a descubrir las manchas en su cuerpo. Aun cuando Sirio sabía lo que significaba la lepra, había un cambio radical, cambiaba todo. De súbito las medallas que colgaban de su pecho le parecieron sin importancia. La vida se acaba. En cuestión de segundos su futuro se trocó en insignificancia. El gran general sirio, Naamán, estaba leproso. No se nos dice todos los detalles de lo que dijo o hizo, pero de la nada, que es como Dios obra, ¿no le parece? De la nada.
aparece una niña esclava que se cruza en su camino. ¿Recuerda lo que leímos en Isaías 55? Mis caminos no son tus caminos. Mis caminos son mucho más altos que los de ustedes. Mis caminos son distintos. Yo estoy obrando y ustedes ni siquiera saben cómo, dónde estoy obrando. Ni siquiera saben por medio de quién estoy obrando. Mire el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿No es interesante cómo estas vidas se entrecruzan? Esta dijo a su señora, hablando a la niña: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ese profeta es Eliseo. La niña sabe de Eliseo. El hombre no sabía nada de Eliseo. Su mundo era Siria. Si hubiera sabido del profeta al instante, lo hubiera descartado. ¿Profeta? ¿Profeta? ¿A quién le importa un profeta hebreo cuando uno es un general de Siria? La niña dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es mejor que usted se convenza de que esa mujer habló con su esposo aquella noche. Seguramente le dijo: Naamán, perdona que te interrumpa, pero mi criada me habló después de que terminamos de comer y me dijo que ella conoce a alguien en esa tierra, allá en el territorio de Israel, pues, de quien yo no sabía nada. Pero lo que dicen de alguna manera es un hombre que tiene poder. ¿Se pregunta usted si Naamán se abrió a la idea? Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Señor, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Una vez más recuerde, mis caminos no son tus caminos. Mis caminos son más altos que los de ustedes. Y apareciendo de la nada, en su camino, se cruza una muchacha que dirige su atención por medio de su esposa a un hombre que vive en Samaria y que le lleva a decir a su superior: hay alguien en la tierra de Israel que puede ayudarme. Comprenda que hay mucho prejuicio. No hay apertura entre estas naciones. Pero cuando usted está presionado, esa clase de cosas se derriban. Hay una búsqueda desesperada que tiene lugar en la vida de Naamán. Y entre los versículos 5 al 12, que no se pierda los errores que la gente comete. Pero ¿sabe qué? Dios nunca se equivoca. Él sabe hacer las cosas correctamente y no importa cuál sea su problema. Escuche a quien le habla de Dios. Escúchele. Allí encontrará la solución que necesita. Visión para Vivir es el ministerio de enseñanza bíblica de los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea. Actualmente estamos estudiando la serie titulada Grandes Historias de Vidas del Antiguo Testamento, la cual es una colección de 20 mensajes y está disponible en discos compactos. Si usted ha disfrutado de este estudio, seguramente disfrutará leer el libro Elías, un hombre de heroísmo y humildad, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Durante 6 décadas interrumpidas, el mal prevaleció en Israel. Asesinatos, inmoralidad, engaño e idolatría caracterizaban al reino y a sus líderes. En este escenario, Elías es introducido y él defiende todo lo correcto en una cultura que se dejó llevar por todo lo equivocado. Si usted quiere vivir una vida que le agrade a Dios y que deje un legado en este mundo, le invitamos a que pase algo de tiempo con Elías. Ordene esta serie hoy o envíe su ofrenda en forma de cheque o money order a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025, y solicite su libro de Elías, un hombre de heroísmo y humildad. También puede llamarnos desde los Estados Unidos al número 1-800-898-4847 o al número
1-800-473-5133 desde cualquier otro país. Finalmente, permítame invitarle a visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y ahora, con este momento de oración, el pastor David Ormachea. Señor, quiero interceder en este momento por quienes están esperando un milagro. Tal vez algunos pasaron por momentos de rebelión y orgullo, y ahora están doblegados delante de tu presencia. Y aquel dolor que experimentan, o la enfermedad que ha llegado, es tan dolorosa, porque la disciplina tuya, Señor, les ha traído nuevamente al redil, para aprender a vivir como hijos obedientes. Te ruego, Señor, por ellos, ten misericordia. Tú sabes hacer grandes milagros, solo por tu gracia. Muchos de ellos no merecen que ni siquiera, Señor, tú los sanes. Pero te ruego que en tu gracia y misericordia, primero, les traigas al arrepentimiento, luego hagas un milagro en este momento. Señor, sana a los enfermos, aquellos que en estos momentos están sufriendo. Perdona sus pecados, sánales, Señor, te lo suplico. Te ruego que hagas un milagro. Tú eres experto en hacerlo. No te faltan recursos. Reprendemos a todo espíritu de enfermedad en el nombre de aquel que hace milagros, que es todopoderoso y que no cambia, porque es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo, el Señor de la vida. Amén. No olvide acompañarnos en la próxima audición de Visión para Vivir para escuchar la segunda parte del mensaje titulado El militar cuya lepra fue curada. El hermano Joel Morales les dice, hasta entonces.